Federico de Montalvo. Muy buenos días, Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lo primero, de estar con vosotros. igualmente Gracias. agradecerte que estés aquí. Ya saben ustedes que es presidente del Comité de Bioética de España y es uno de los autores de la Estrategia Nacional de Vacunación frente al coronavirus. Hay una frase que me ha gustado y que me gustaría destacar cuando empecemos esta entrevista, y es esa reflexión que tú haces, Federico, sobre el primer orden que se eligió en esa vacunación, y es vacunar a las personas de las residencias. Esa reflexión que tú has hecho sobre que se hiciera así. Vamos a ver, cuando trabajamos el equipo multidisciplinar, que estamos más de 30 personas en el grupo de expertos que está asesorando al desarrollo de la estrategia, nos planteamos cuáles eran los diferentes riesgos con los que hay que trabajar y, por tanto, frente a los que hay que vacunar, como sería el riesgo de transmisión, de exposición, el riesgo socioeconómico y el riesgo de mortalidad. Pensamos que en el contexto actual de la pandemia, donde estamos ante una tercera ola, aunque parece que estamos saliendo ahora de esa tercera ola, el principal riesgo era el de mortalidad. Por lo tanto, el principal objetivo de la estrategia de vacunación no era tanto salvar transmisiones, contagios, como salvar vidas. Y por eso pensamos que había que ir a los grupos de edad que más expuestos están en cuanto a su vida, que son los mayores, y dentro de los mayores los que están internos en residencias, porque obviamente al estar en una residencia pues tienen más interacción con más personas, más relación, por tanto están más expuestos a un posible contagio. Eso ha sido un poco el inicio de la estrategia y la primera decisión que tomamos. Esa fue la estrategia y esa fue la decisión, y si no hubiera sido así, seguramente ahora podríamos tener otras cifras cuando evaluamos tanto los contagios como las muertes, Federico. Claro, eso nosotros lo discutimos mucho. Hubo gente que planteó que los algoritmos indicaban que había que empezar por las personas más jóvenes. Se habló también metafóricamente de las cajeras, como os acordaréis. Nosotros optamos por eso, y los datos que hemos recibido en los últimos días parece que que acertamos. Parece que siguiendo los principios éticos al final se acierta. Y eso es un poco lo que nos queda de resumen del trabajo. Seguimos un criterio ético de salvar vidas, y los datos nos están devolviendo digamos que no el éxito, al menos el acierto en la toma de decisiones. Federico, como uno de los autores de ese plan de estrategia, y seguramente mucha gente se lo está preguntando, ¿en qué momento estamos de la vacunación? Ahora entramos en las pautas, etcétera, etcétera, pero ¿en qué momento estamos? Vamos a ver, ha habido ahora un momento que le hemos tenido que dar bastantes vueltas al plan, porque la llegada de la vacuna AstraZeneca nos abría nuevos retos. AstraZeneca es una vacuna que ha sido aprobada como las de Pfizer y Moderna, que son las dos primeras, pero de diferentes características, y que parece que hoy por hoy la eficacia frente a mayores de 55 años no está demostrada, porque no se ha ensayado con ese grupo de personas. Se parte de la hipótesis que en principio sí, pero como no se ha ensayado con mayores de 55, sobre todo de 65, había que plantearse si era bueno usarlo con esos mayores o no. Al final, siguiendo un poco la precaución, que es lo que nos guía en la estrategia, pues hemos optado por usar AstraZeneca, o proponer que se use para grupos de personas más jóvenes, por ejemplo, trabajadores esenciales, y para las personas con mayor riesgo de mortalidad, ir a las dos vacunas que han mostrado más eficacia, como son las de Pfizer y Moderna, siendo todas ellas, o teniendo todas ellas, un alto nivel de eficacia. Entonces, ese ha sido el principal problema con el que hemos tenido que afrontar estos días, y ahora nos queda el siguiente, es por dónde continuamos. Es decir, una vez que hayamos acabado con los mayores, con el personal sanitario y con los servicios esenciales, pues el siguiente debate en el que estamos, mañana tenemos de hecho una reunión de todos los miembros del grupo de expertos, ¿con quién seguimos ahora? Pues lo que hay que decidir. Preguntas que nos pueden surgir, y que a ustedes también, si pueden y quieren, llamen al 925 28 87 91, marquen el WhatsApp 660 37 39 30. Una pregunta que me surge, por ejemplo, Federico, ¿vacunar antes a una persona sana de 80 años o a una de 55 con patologías graves? En principio hemos sido inicialmente los mayores de 80, porque es verdad que los datos de incidencia de la mortalidad de la mortalidad del virus en esas personas y el desarrollo de una enfermedad catastrófica es que es evidente, es decir, se disparan las personas mayores hoy por hoy. Es verdad que también se está incrementando el número de ingresos en UCI de personas algo más jóvenes, pero el riesgo de mortalidad es ahí. Por lo tanto, el problema es que no tenemos número suficiente. A mí, si tuviéramos número suficiente de dosis de vacunas, yo diría que ambos a la vez en la medida de lo posible. Pero por eso tenemos que priorizar, porque tenemos un número de vacunas que exige ir dándoselas primero a algunos. Todos van a recibir la vacuna en principio, eso es lo que ha dicho el gobierno, pero obviamente como los números de dosis van llegando por una serie de lotes, hay que decidir a quiénes. Hoy por hoy los mayores.
pero luego a continuación tenemos que trabajar con las personas más jóvenes y obviamente primero con las personas que tengan comorbilidades o enfermedades de base, que hagan que tengan mayor riesgo frente a la enfermedad. Hay personas con enfermedades de base que no tienen que tener mayor riesgo frente a la enfermedad y otras que sí. O sea, no todas las enfermedades suponen mayor riesgo frente al virus. Eso es lo importante. Y una consulta, Federico, tanto en los grupos de los mayores como de los jóvenes, el otro día conocimos que la gente que ha pasado la enfermedad, que se puede esperar 6 meses para vacunarse. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? Sí, eso lo han estado planteando fundamentalmente los científicos. Hubo un momento en el que discutíamos si, por ejemplo, las personas en residencias, las personas mayores internas en residencias, ¿y qué hacíamos con ellos? Si se les vacunaba, aunque hubieran pasado la enfermedad o no. Y pensamos que en principio había que vacunar a todos porque podía haber errores. Por ejemplo, no vacunar a alguien mayor pensando que ha pasado la enfermedad y realmente no lo había pasado y dejarle expuesto. Entonces, en eso estamos viendo. Es decir, las personas que han pasado la enfermedad se considera que tienen hoy por hoy una inmunidad, no tanto como la que parece que da la vacuna, pero que a lo mejor, dado que el número de dosis, como decía, no es escaso, pues es mejor dejarlos para el final, porque su riesgo se entiende que es inferior. De hecho, yo me quedo de los últimos, o sea que en los propios criterios que yo he aportado, porque mi riesgo, hombre, es inferior al de muchas otras personas que sí que pueden ver en peligro su vida o su salud. Pues déjeme que le diga que eso está muy bien, desde luego que sí. Y ya que tenemos además el privilegio de estar con uno de esos autores de la estrategia nacional, hemos estado hablando de ética, también hemos hablado de la estrategia, y otra pregunta que también creo que tenemos que tener en cuenta es que debemos proteger a los países en vías de desarrollo, porque ¿qué ocurriría si no lo hacemos, Federico? Claro, es que, esto es una pandemia, ni siquiera es una epidemia, por lo tanto es un problema global que exige soluciones globales. Las soluciones globales exigen pensar también en que si resolvemos el problema en España, incluso en Europa, no lo hemos resuelto. Hay varias estrategias, el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, la OMS, la Unión Europea desarrolla varias estrategias para que lleguen vacunas a esos países, y recordar que ya hace poco tiempo, cuando estuve con vosotros en el plató, hablábamos de que era sorprendente que la gente viera que la llegada de las vacunas eran como un perjuicio cuando era realmente un beneficio, que muchos países, nosotros llevamos un número de vacunados todavía escaso, pero es que hay muchos países que todavía no han iniciado la vacunación, por tanto tenemos que alegrarnos de ser parte de la Unión Europea, que ha ayudado a que tengamos 2 vacunas. Hace poco, cuando hace 2 semanas hemos tenido, digamos, llamémoslo enfrentamiento con la industria farmacéutica, con las empresas productoras de vacunas, la Unión Europea nos ha defendido a todos. Por tanto, este es un momento también de alegrarnos de ser miembros de la Unión Europea, pero no olvidar que si no resolvemos la pandemia en otros lugares, pues a lo mejor nos vuelve dentro de 1 año, 2 años con una cepa distinta. O sea que también tenemos que ser ahí solidarios, generosos e inteligentes. Exacto, tenemos que subrayar también eso. El orden de vacunación, algunas comunidades autónomas, por ejemplo, han pensado, han decidido o creen que sería importante vacunar a cuerpos de seguridad del Estado antes que a otras personas. ¿Consideras como experto que debería de unificarse ese orden en todas las comunidades autónomas? Eso hace unos días se planteó, porque además en la estrategia con la llegada de AstraZeneca, digamos que nos obligó a repensar no reformar la estrategia, sino que la estrategia es un documento vivo que se va adaptando al contexto. El contexto es cómo está en ese momento la pandemia, el número de dosis que recibimos y qué tipo de vacuna estamos recibiendo. Entonces eso generó unos días que estuvimos ahí debatiendo cómo manejamos la vacuna AstraZeneca, y sí que hubo cierta tensión y alguna comunidad autónoma se lanzó a decir algo, pero eso enseguida en el Consejo Interterritorial se unificó, y es verdad que lo dijo el otro día el portavoz del Ministerio, Fernando Simón, en la pandemia, que las comunidades autónomas tenían cierto margen de decisión, pero yo creo que tenemos que seguir todos más o menos un criterio uniforme. No tiene sentido que en Albacete estén vacunando a unas personas y en Murcia estén vacunando a otras completamente distintas. Por lo tanto, se trata de seguir unos criterios que además son éticos, científicos, económicos, sociales, como los que estamos elaborando, y luego un cierto margen. Pues uno, por factibilidad, accesibilidad, puede empezar por el cuerpo de bomberos o por el cuerpo policía, pero ya la propia estrategia ha dicho que los siguientes con AstraZeneca tienen que ser los servicios esenciales. Ahora nos queda pensar también en otros servicios que no son tradicionalmente esenciales, pero para nosotros lo vemos como esencial, que como pueden ser transportes,
el servicio de suministro de alimentos. O sea, nos queda pensar, pero todos a la ciudadanía tenemos que pedirles calma, porque yo entiendo que ahora el mundo hemos pasado de miedo a la vacuna a que todo el mundo quiere la vacuna. O sea, el riesgo ahora, hemos superado el reto de desconfianza y el reto ahora mismo es la insolidaridad. Entonces, yo creo que tenemos que estar todos tranquilos en que estamos trabajando y que va a llegar a todos y que vamos a intentar que lleguen el tiempo antes posible. Déjame que te haga una consulta. Además, hoy que justo Moderna ha anunciado que no podía mandar todas las dosis que estaban previstas. La gente se lo pregunta. ¿El plan de vacunación para verano, vamos a estar un alto porcentaje ya vacunados? Esperamos, eso no lo podemos decir. Lo que nosotros estamos intentando es que lo que llamamos el deber ser esté bien hecho y que el ser sea, si el deber ser está bien hecho, la estrategia está bien fundamentada formalmente, pues luego será más fácil de aplicar, pero obviamente su aplicación luego depende de elementos que no dependen, o sea, que no son controlables por nosotros. Esperemos que, o sea, la vacunación tiene que coger también más velocidad. También es verdad que se dificulta algo, porque no es lo mismo entrar en una residencia donde tienes a todos ahí, que ahora, por ejemplo, organizar la vacunación de mayores de 70 a 80 que están en su domicilio, que hay que llamarles a un centro de salud. También hay que adoptar medidas de precaución, de distancia. Esto no es poner a todo el mundo en cola o agruparlos en una sala, porque estamos ante una situación complicada de la pandemia. Pero esperemos que lleguemos a un momento que la pandemia baje algo con el buen tiempo y tengamos ya casi todo el mundo vacunado en breve. Y una curiosidad muy rápida. Imagínese un matrimonio, él con 88 años y ella con 70. Se tiene que vacunar el primero, pero ¿se podría vacunar a los dos a la vez? Hombre, yo creo que en principio, protegiendo al que está más en peligro, resolvemos un problema. Es verdad que con el caso de cuidadores hemos también propuesto que se vacune al cuidador, pero fundamentalmente por un motivo. Porque si protegemos al que está en más riesgo, ya no hace falta proteger al que está con él. Pero, por ejemplo, las personas con gran discapacidad, si no protegemos al cuidador, esa persona es que depende para vivir en el día a día del cuidador. Si hablamos de un matrimonio, se puede vacunar a la persona que está en más riesgo y luego esperar a vacunar a otra persona, salvo que la persona más joven esté cuidando del otro y es que la vida de ese otro dependa. O sea, que hay son varios elementos. De hecho, no paramos de trabajar. El único fin de semana que hemos trabajado un poco menos ha sido porque el pasado viernes llegamos a un acuerdo todos de que tenemos que descansar un poco. Llevamos 4 meses trabajando casi todos los días, fines de semana, durante las vacaciones de Navidad, y llegamos el pasado viernes a una situación ya, los 30 y algo miembros, un poco ya cansados, porque es que el fin de semana nos mandábamos emails, compartíamos conocimientos. Entonces, ahora seguimos formulando propuestas, analizando. Ayer mandé una serie de comparaciones con lo que se está haciendo en otros países del mundo para que viéramos lo que se está haciendo con los siguientes grupos. Por lo menos le echamos como decimos, una buena pensada, eso sí, para tranquilidad. Pues muchísimas gracias. Federico Montalvo, de verdad, gracias por estar en esa estrategia nacional de vacunación frente al coronavirus. Gracias por haber conseguido, como tú decías, que cuando viniste aquí había un 40% de personas que decían que no sabían si vacunaban y ahora estamos ya en un 70%. En Castilla-La Mancha, la semana que viene se empezará con los de 95 años, luego continuarán los de 80. Un placer y enhorabuena por vuestro trabajo. Federico, como siempre. Ahí, por lo menos sabéis que tenéis a un castellano manchego de corazón, por lo menos en la estrategia, por lo tanto, algo de Castilla-La Mancha y en esa estrategia, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un abrazo. Hasta la próxima vez. Hasta la próxima, gracias.